Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Hablemos de Salud Pública. Le damos la bienvenida a quienes nos ven y también a quienes nos escuchan a través de Spotify. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre la contaminación ambiental y cuál es su relación con el COVID-19, pero antes vamos a analizar los datos de COVID-19 en la región y en esta oportunidad nos acompaña Loreto Núñez, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Bienvenida, Loreto, gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, vamos a analizar entonces los datos, se nos va a actualizar de la situación en el Maule, qué ha pasado durante los últimos días. Recordemos que son más de 10.000 casos ya los que tiene la región. Mira, lo que hemos visto en el análisis que se hace semanalmente, este análisis, el análisis de los datos lo hace Gloricasa, vemos que la región ha ido disminuyendo el número de casos y esta disminución en el último periodo como que se ha estancado un poquitito, ¿ya? Ya, No está disminuyendo tal vez a la misma velocidad con que estaba disminuyendo anteriormente. perfecto. Sí, bueno, recordar que exista un leve descenso no significa que sea permanente. Lo han mencionado otras veces, estos datos varían, son dinámicos. ¿De qué porcentaje estaríamos hablando? Mira, como tú señalas, estos datos son dinámicos. Lo que nosotros vemos, que los datos tienen un desfase, no me salen los datos actualizados. Esta información se hace por las semanas epidemiológicas, por la fecha de inicio de síntomas, que es una estimación mucho más precisa de lo que está pasando, de cuándo la gente está enfermando. Entonces, esto muestra lo que sucedió a nivel de contagio hace 14 días atrás, Claro. porque es lo que más o menos la mayoría de las personas van a desarrollar los síntomas. Y esto, el descenso acá, lo miro en el gráfico, está de menos 1,1%, ¿ya? Y uno al ver la curva, ve que esta curva deja de ser tan inclinada, tan pronunciada, se pone un poco más tipo meseta. ¿Cuáles son las comunas que registran un leve descenso? La semana pasada veíamos, por ejemplo, que algunas comunas más rurales, con menos movilidad, menos aglomeración también, no tenían mayor aumento. Mira, nosotros hemos visto que las comunas que presentan descensos, por ejemplo, está Curicó, porque hay algo esta información son datos que se modela la tasa y el modelo no captura los últimos casos que han ido aumentando. Si uno ve el gráfico, por ejemplo, en Molina uno diría que en la última semana aumentaron los casos. El modelo no logra capturarlo porque necesitamos una mayor cantidad de puntos que hagan este análisis más robusto. Por eso no se hace de todas las comunas tampoco, porque no hay suficientes casos. Y eso es importante, no es porque las comunas no sean relevantes, que cada ¿Mm? comuna sepa cómo está, sino que es cuántos de estos datos no son informativos y nos dan cierta seguridad de lo que estamos mostrando. Entonces, en ese contexto, vemos que el gráfico muestra que Molina tiene algún descenso, Teno se ve bajando, la comuna de Talca está mostrando en la última semana un aumento, Constitución también se ve un poquitito aumentando y la comuna de Maule también. Si vamos a San Clemente se había mostrado con un descenso importante, ¿Mm? pero ya está con un aumento de casos. Esta misma situación se puede apreciar en Longaví y muy levemente en Parral también se ve que hay un aumento de casos. Lo que se ve francamente descenso estaría Cauquenes, por ejemplo, y San Javier también. Linares se ve bastante estabilizado el número de casos, no es que esté tal vez disminuyendo, pero sí estable. Es muy bajito lo que aparece como disminución de 0,3%, pero eso no es estadísticamente significativo. ¿Mm? Que puede ser, cuando uno dice eso, uno puede decir, bueno, esto se puede deber al azar solamente y no a que haya un descenso sostenido ni marcado.
Mm. Lo otro que hay que tener consideración es que cuando uno ve y pensando, ¿estamos no controlando la epidemia? Es que lo que uno esperaría ver, que no tuviéramos, que los números que tuviéramos fueran de un caso por 100.000 habitantes. Mm. Y nosotros estamos lejos de esos números. Todavía estamos lejos a nivel de la región y a nivel del país también. ¿Ya? Entonces, este descenso que nosotros podemos ver en algunas comunas, que es muy alentador, que le da esperanza a uno, también hay que verlo con cautela porque no estamos en los números que deberíamos tener todavía, aun Ok. cuando estemos bajando. Y en otras comunas nosotros vemos que estamos aumentando los casos. Esperaríamos, acuérdate que esto también habíamos dicho que es variable, va a reflejar Mm. cómo estuvo el contagio en los últimos 14 días. Sí. Y cómo fue todo el sistema, cómo está todo el sistema preparado para poder contener esos contagios, cómo está el testeo, cómo está la trazabilidad, cómo está el aislamiento. Todo eso nos va a permitir ver cómo estos números son como el reflejo de qué está pasando con toda esta información que nosotros no vemos, porque en términos de la pandemia hay una cantidad enorme de datos que de repente uno se puede sentir abrumado por Mm. tanta información, que es lo que me sirve, pero estos gráficos que, bueno, que lo hemos compartido, que no lo estamos viendo ahora, pero resumen un poco el efecto, qué efecto ha tenido todas las medidas sobre los casos nuevos, porque eso es lo que mide esto, casos nuevos. Claro. Analizamos además también algunas comunas que existe un leve aumento de casos y la semana pasada, por ejemplo, estaba Constitución, San Javier y Maule. ¿Esa situación continúa igual o ha variado? Mira, en Maule sí, se nota que hay un poquitito, están aumentando casos, pocos, pero están aumentando. Ya Constitución también se ve que había tenido un descenso, pero en las últimas semanas hay aumento de casos. Vamos a ver qué pasa con las siguientes semanas, si esto se mantiene. Perfecto. Molina también ve que hay aumento de casos. Y bueno, en Talca también, no sé si lo había señalado, aumento de casos en San Clemente, ¿Mm? Longaví, eso. Bueno, veamos también lo que pasa en el resto de las regiones. ¿Cuál es la situación en el país en Mira, general? a nivel nacional uno dice que está bajando los casos nuevos y esta tasa de descenso ha disminuido. En el periodo anterior habíamos tenido una disminución de menos 2,3% y ahora en la última semana es de menos 1%. Se ha ¿Ya? estancado este ¿Mm? descenso, ¿ya? Y si uno ve el país y al interior de las regiones también, las comunas se ven distintas y se comportan de manera distinta, entonces lo que uno esperaría ver acá es este panorama distinto. Nosotros hemos dividido Chile en regiones con un riesgo ¿Mm? medio-bajo, que está la Araucanía, que muestra bastantes fluctuaciones, pero en general la tendencia uno podría decir que va disminuyendo. Los ríos también tiene pic, aumenta, disminuye, pero si uno lo suaviza y lo ve en perspectiva, diría que también va bajando, y Aysén se ve que va aumentando. Ya. Tiene pocos casos, es cierto, pero va aumentando, los pocos casos aún son mayores a lo recomendado, que es 1 por 100.000 habitantes, y aquí uno ve que está más o menos cerca del 10 por 100.000 habitantes. Mm. ¿Y las ¿Ya? regiones del norte cómo se ven? Las regiones del norte están ellas aumentando. Tenemos, por ejemplo, se encuentran además dentro de las regiones de riesgo alto, está Arica, Parinacota, donde recién se está viendo que está bajando. Tarapacá, que se ve un descenso un poco sostenido, está bajando al menos 0,5%, menos 0,5%. Antofagasta también está bajando con una tasa del 1,8%, menos 1, esto recuerdo que es bajo. Y
Eso sería por el norte. También las de alto riesgo, ya que estamos mirando, nosotros vemos Atacama, que está aumentando, y bueno, la metropolitana, que se ve un descenso bien importante, y también se reproduce esto que pasa a nivel de Chile, que el descenso en el último tiempo es menor que el que hubo anteriormente. La metropolitana como que es el reflejo de lo que es el país. Si nosotros analizáramos esto por las distintas comunas de la región metropolitana, probablemente veríamos una figura distinta, ¿ya? Pero en sí toda la metropolitana muestra esta situación similar a lo que está pasando a nivel del país. Y nosotros en O'Higgins se ve también un descenso, y en la última semana este descenso está bastante estacionario, ¿ya? Tiene un 1,4, uno diría que podría estar aumentando, pero este número no es estadísticamente significativo. Okay. ¿Y el Maule continúa en este grupo de comunas, o sea, de regiones de riesgo intermedio? Sí, continuamos ahí. Ya, al menos por esta semana continúa la situación así. Sí. En general, la situación, hay un leve descenso, pero en algunas comunas, regiones se ha estancado. Eso es lo que usted... O sea, lo que nosotros vemos es que el comportamiento de la epidemia es distinto en cada territorio, ¿ya? Es como una foto distinta. Nosotros vemos que hay comunas que están aumentando los casos, hay otras que lo están disminuyendo, eso también se reproduce a nivel de las regiones, y lo importante es enfatizar que en estas comunas que ya están con un descenso, que es muy bueno, pero eso no significa, esto como un mensaje para la ciudadanía, no significa que esté controlado. Nosotros debemos seguir manteniendo todas las recomendaciones de el lavado frecuente de manos, el uso correcto de la mascarilla. No es solo usarla, sino que usarla correctamente. Te tiene que cubrir todo, no tiene que quedar espacio entre la mascarilla y la piel de tu cara, tapar la nariz, la boca. Y la distancia física, ya mantenerla. Y a veces cuando la gente empieza como a aumentar un poquitito la movilidad, y se encuentra con esta gente que no ha visto hace mucho tiempo, le dan ganas de abrazarla, pero no es algo que nosotros podamos hacer todavía. Y yo me imagino que eso es muy difícil, no poder hacerlo, pero necesitamos todavía comportarnos de esa manera para poder bajar las cifras a donde deberíamos apuntar, ¿ya? Sí, bueno, muy importante lo que menciona, no hay que bajar la guardia, las medidas de autocuidado son fundamentales, y el tema de la mascarilla es súper importante porque hemos visto muchas veces que las personas salen a comprar, se bajan la mascarilla, comen algo, es bien preocupante lo que pasa con ese tema. Claro, o la tocan también, si tú la tocas te tienes que lavar las manos, claro. Tienes que siempre manipularla por los elásticos, claro. Tenerla, bueno, si vas a lavarla, si es que vas a usar una que sea reutilizable, o bien la desechable, usarla de buena forma. Y la idea es tratar de estar tranquilo, no se trata tampoco de generar una psicosis, un temor, porque el temor no es algo que nos haga cambiar a los seres humanos, dura poco el miedo, entonces no es temor, es tener como conciencia de la realidad. Nuestra realidad es que tenemos esta epidemia, que no la queremos, que no la hubiésemos querido, porque nos ha cambiado la vida y a algunos se las ha cambiado para mal, entonces, a muchos, entonces la idea es poder tomar estas precauciones como una medida de cuidado mío y cuidado de mi comunidad. Eso es lo importante porque también nos da este sentido de comunidad. Cómo yo me protejo y también protejo a los que me rodeen. Y yo necesito que los que me rodean también estén protegidos porque eso me cuida a mí también. Entonces esto nos llama como a esta generosidad que la necesitamos. No solo para los terremotos ni las inundaciones. Sí. Bueno, nos quedamos entonces con esos consejos, Loreto. Le agradecemos que nos haya entregado esta información, que nos haya actualizado sobre los datos de contagios en la región. Hay que estar atento, mantener las medidas de preventivas, de autocuidado, es súper importante. Gracias por estar nuevamente en este capítulo. Muchas gracias a ti por la invitación y por hablar de estos temas. Y así terminamos esta primera parte del programa. Vamos a continuar, como le mencionaba al principio, vamos a estar hablando sobre la contaminación ambiental y su relación con el COVID-19. Nos vamos a separar unos instantes y ya regresamos con más programa.
Ya estamos de regreso y como lo anunciamos al principio del programa, vamos a hablar sobre contaminación atmosférica y COVID-19. Nos acompaña María Elisa Quinteros, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Bienvenida, María Elisa. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Gracias, Daniela, por la invitación. Sí, antes de hacer esta relación entre COVID-19 y contaminación del aire, le quiero preguntar a modo general cuáles son los efectos para la salud que tiene la contaminación atmosférica y además cuáles son las fuentes de contaminación que tenemos en nuestra región. Bueno, respecto a la evidencia que existe en salud y esta relación con la calidad del aire, lo podemos dividir en efectos de corto y largo plazo. Corto plazo, si estamos expuestos a concentraciones altas de determinados contaminantes en un plazo de menos de un mes, por ejemplo, y de largo plazo cuando estamos muchos años respirando este aire contaminado. Sí. Entonces, a nivel agudo, vemos que aumentan las consultas hospitalarias, aumenta el uso de fármacos asociados a estas consultas, también el ausentismo laboral e infecciones respiratorias agudas. Y a nivel de largo plazo ya tenemos alteraciones a nivel respiratorio como asma, EPOC, también puede gatillar cáncer, algunos tipos de cánceres, también afectaciones cardiovasculares, afectaciones a nivel de gestación, cuando la mamá está esperando al hijo, y también al recién nacido, no solo a la mamá, sino también al feto y al posterior recién nacido. Y en los últimos años se está estudiando a nivel cerebral los efectos que puede tener la contaminación, específicamente en demencias como el Alzheimer. Eso por un lado. Y respecto a su segunda pregunta de las fuentes varían según localización, por supuesto. En nuestra región, básicamente, las ciudades como Talca, Curicó, Linares, básicamente la contaminación es por combustión residencial de biomasa, de leña, por efecto con motivo de calefacción de nuestras viviendas. Claro. Esa es la principal fuente. Ahí hay harto mito. En general la gente piensa que es industria o ¿ya? Es automóvil. Pero básicamente esa no es la realidad que tenemos en nuestra región, y así lo han mostrado los inventarios de emisiones que están disponibles de consulta online, donde nos podemos informar todas y todos fácilmente. Claro. Sí, bueno, es bastante amplia la lista de enfermedades en que puede derivar esto, y como usted menciona, tiene consecuencias inmediatas, pero también en el largo plazo, y son bastante graves. En cuanto al principal fuente de contaminación de material particulado sería en nuestra región, sabemos que muchas personas utilizan la leña, por ejemplo, como método de calefacción. Eso tiene directa relación finalmente. Exactamente, o sea, en nuestra región, y muy parecido en todo el centro y sur del país, es el principal medio de calefacción de nuestra residencia, son la leña, que tiene, o sea, hay un abanico de razones por qué la gente prefiere la leña, y básicamente está asociada a nivel socioeconómico. Claro. Eso es como el gran punto de tope que tenemos para poder cambiar este aire tan tóxico que estamos respirando día a día, sobre todo en invierno, a uno más limpio, principalmente socioeconómico. Claro, me imagino que empeora con la llegada del invierno, los meses más fríos, la calidad del aire, a raíz de esta situación. Exactamente, tiene un componente estacional fuerte en todo el centro y sur. También existe en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, que le invito a todas las personas que nos están viendo que puedan ingresar ahí. Hay unos gráficos súper amigables que nos dan la información de contaminantes en tiempo no real, pero casi, con aproximadamente algunas horas de desfase, y podemos ver las concentraciones, y uno, si compara, por ejemplo, pone los últimos 10 años, no menos, 5 años, va a ver cómo esto es cíclico. Viene el invierno, empieza el frío, claro, aumenta la temperatura y después pues cae. Pero en ciudades que son mucho más al sur que las nuestras, incluso el invierno, como no es tan, o sea, el verano, perdón, como no es tan marcado como el nuestro, sí, igual se mantiene la leña como medio de cocción para la cocina o calefacción. Entonces, si hay un componente estacional y horario también, porque después de las 6, cuando volvemos a casa, en ocasiones distintas a lo que estamos viviendo hoy en pandemia, empieza el pic de contaminantes. Principalmente material particulado menor a 2,5 micrómetros por metro cúbico de aire.
Mm. Y si pudiésemos graficar, ¿cómo actúa nuestro organismo el material particulado? ¿O cómo lo podríamos definir también lo que es el material particulado? Bueno, los contaminantes del aire se dividen, hay algunos que son gases, ¿ya? Y otros que son partículas. Entonces estas partículas son pequeñísimas, ¿no? Algunas tan pequeñas que no las podemos ver, que necesitamos tal vez microscopio para poder verlas. Y eso se divide según tamaño, dependiendo del efecto en salud que ésta tenga. Por eso cuando hablamos de fracción fina de material particulado, estamos hablando, hay una cierta clasificación, y se ha visto que cuando es menor a este número de 2,5, eso quiere decir que es mucho más fácil que atraviese todas las barreras que tiene la vía respiratoria para eliminarlo de cierta forma. Por ejemplo, los cilios nasales, las partículas que son grandes quedan retenidas ahí y el cuerpo es tan sabio que la elimina. Pero estas más pequeñitas van súper rápido e ingresan a los pulmones, al epitelio pulmonar, y ahí ya empiezan a afectar directamente a la célula o se pueden traslocar a la sangre, que del volumen aéreo pasa a la sangre y de la sangre ya se distribuye por todo el cuerpo. Entonces tiene un efecto y es tan pequeño, pues eso muchos dicen, incluso había un eslogan de la OMS que decía que era un enemigo invisible, un asesino invisible, porque no tenemos conciencia de él, como a diferencia del gas, porque todos decimos si se nos queda el calefón abierto o lo que sea, nos vamos a morir, pero en relación a la contaminación del aire, la percepción del riesgo que tenemos como ciudadanos es súper baja. Entonces pensamos que no hace nada, y como se demora porque ver los efectos en salud toma tiempo, siempre terminamos responsabilizando a la dieta o a otros factores que nos gatillan la enfermedad. Entonces, nos falta que esa percepción aumente. Sí. Y en nuestra región, ¿qué niveles de contaminación tenemos o cuáles son las comunas? Bueno, mencionaba algunas, Talca, Linares. Claro. Aquí esto tiene tanta arista que, por ejemplo, para poder decir que una ciudad está contaminada, primero tenemos que tener una estación de monitoreo. Entonces, no todas las ciudades tienen estaciones de monitoreo con representatividad poblacional porque son caras. Entonces, antes de poder solicitarla al Ministerio del Medio Ambiente, tiene que pasar una serie de procesos. Entonces, hasta ahora tenemos en Curicó, en Talca, Linares, y creo que Cauquenes iban a instalar una, o creo que ya está instalada y no estoy tan al día en qué va eso. Y ahí recién podemos decir cuánto es la contaminación que tenemos. Pero eso no quiere decir que no existan las otras ciudades, sino que solo no la hemos medido. Claro, entonces, claro, hay ciertos límites que establecemos por norma, que es la norma de calidad de aire de nuestro país, primaria, que tiene que ver con la afectación de las personas. Está la norma de aire de calidad secundaria también, pero eso tiene que ver con los animales y las plantas. Porque la contaminación no solo nos afecta a los seres humanos, sino al ambiente en el que vivimos, la flora, la fauna y también la construcción. Los edificios, todo se ve afectado y alterado por la contaminación del aire. Y esa norma establece cierto límite que de cierta forma debiese mantenernos seguros, pero por ejemplo si el límite anual es 20 de material particulado, es cosa que invitemos a las personas que ingresen a esa página que les comenté y se van a dar cuenta que estamos sobre 100, sobre 80, a veces hay situaciones de emergencia sobre 150, 170 microgramos. El resto de las comunas, como no tienen esta estación de monitoreo, desconocemos lo que sucede en el resto de la región. Exactamente. Y lo otro es que nuestra ley de base de medio ambiente, la 19.300, esto lo puede contar algún abogado, mucho más detalle, por supuesto, tiene ciertas limitaciones porque primero permite la declaración de una zona como saturada o muy contaminada, solo si existe medición. Y si no hay medición, no se puede aplicar ninguno de los pasos que continúan para poder crear un plan de descontaminación que viene de cierta forma a paliar, que es un instrumento de política pública que viene a lidiar con estos concentraciones nocivas para la salud de la población, pero se necesitan estas mediciones de forma previa.
Claro, Entonces, sí. tiene mucha arista. Vamos a estar hablando también el impacto que ha tenido el plan de descontaminación en algunas comunas de la región, pero antes quiero saber quiénes están más afectados a raíz de la contaminación atmosférica, qué grupos de la población son más propensos a poder desarrollar alguna enfermedad a raíz de esta situación. Bueno, lo clásico son los niños, porque un recién nacido, su sistema inmune está recién en desarrollo y es mucho más propenso a enfermar si se ve expuesto a agentes contaminantes. También las personas mayores también son un grupo de riesgo porque ya tienen una carga de enfermedad bastante importante en esta etapa de la vida. Y también debido a la ventana de sensibilidad y a la cantidad de procesos de desarrollo que están ocurriendo, la mujer gestante y su hijo también son un grupo de riesgo. ¿Cuántas personas pueden fallecer a raíz de esta situación? La OMS en el año 2015 publicó un estudio de carga de enfermedad y era una cantidad enorme de gente que moría cada año. Sí. Incluso hay una campaña desde la OMS porque a diferencia de nuestro país, hay otros países que utilizan la leña con fogón en el interior de sus casas, entonces ellos sufren de también de contaminación de espacio interno o contaminación indoor, que eso no quiere decir que nosotros tampoco no lo tengamos, porque aquí al interior de nuestras casas también hay una serie de reacciones químicas en la cocina, en los sprays, en todo lo que usamos, que también nos expone a concentraciones indoor. Acá estoy mirando y dice que son 4,2 millones por año que son atribuidas a la contaminación, muertes atribuidas a la contaminación del aire. Entonces, bueno, es bastante. Siempre piensa en cáncer, claro. Entonces ahí hay un estudio bastante interesante que veían esta situación. 4, algo. Claro. ¿Qué se está haciendo al respecto para evitar o mejorar la calidad del aire? Bueno, después que las ciudades cumplen esto de ser medidas al menos por 3 años, 5 años, las concentraciones con estaciones de monitoreo con representatividad poblacional, se declara una ciudad como saturada o latente. Entonces, dependiendo de la condición, qué tan contaminada esté, es que se genera este instrumento de política pública, que son los planes de prevención, en el caso que sea latente, o de contaminación en caso de saturada. Entonces, por ejemplo, en nuestra ciudad, nosotros tenemos un plan de descontaminación desde el 2016. Sí. O sea, estábamos pasando las concentraciones ya desde el 2010, se sabía que había un problema acá. Entonces, como un proceso bastante lento, el 2016 pues ya se terminó de desarrollar el plan y empezar su implementación. ¿Y cuál ha sido el impacto que ha tenido ese plan acá en el Maule, o en las comunas donde se implementó? Bueno, este plan es solamente Talca y Maule, porque se va viendo por cercanía. Este año recién se implementó el de Curicó y el Valle Central de Curicó. Claro. Sí. Y se está viendo el de Linares, porque el año pasado participé en la cuenta pública del plan de descontaminación, donde el CEREMI y su equipo de trabajo daban a conocer cómo había estado el año respecto al avance del plan. Entonces, lo que se observaba es que las medidas estructurales se están implementando porque la idea es que al 2026 esté implementado todo el plan. Sin embargo, va lento, encuentro yo, en algunos aspectos. Por ejemplo, en el término en el área de subsidios de mejoramiento térmico de las viviendas, recuerdo que era alrededor de un 7,8% de cobertura al mes de octubre o noviembre del año pasado. Entonces faltaba un montón todavía que estaba en retraso. Eso, o sea, espero que se pueda cumplir en estos años. O sea, este año igual estamos de nuevo con dificultades por el tema de la pandemia, pero entiendo que los dineros, el financiamiento está comprometido y debiese ocuparse en las medidas que el plan así lo determina.
Claro, que se puede ir Eh, avanzando. Exactamente. El recambio de calefactores, eso está avanzando. El año pasado fueron alrededor de 1.400, 1.500 calefactores que se recambiaron. Eso es como las medidas estructurales que son las más importantes en mi opinión, porque eso ayuda a que la gente, primero que todo, pueda elegir otro tipo de calefacción. Desafortunadamente, nuestra ciudad no quedó en estas ciudades que se anunciaron hace poco que se iba a disminuir el costo de la electricidad, por ejemplo. Claro. Entonces, eso puede ser una buena medida, porque, como le comentaba Daniela, esto es básicamente eh, aspectos socioeconómicos y un poco ligado a lo sociocultural. Pero, por ejemplo, si yo le digo a usted, le voy a cobrar súper barata la luz, ¿usted elegiría, por ejemplo, cambiarse si tuviera leña, sabiendo que va a pagar un 10% de la luz en esto? Claro. Yo creo que hay harto tema pues, todavía que avanzar en esa área. Pero sin embargo, la Seremi de Ambiente está implementando el plan, son un equipo también, no, son muchas personas y yo veo que en ese sentido van avanzando acorde a lo comprometido y ampliando los planes de descontaminación a las otras ciudades. Y considerando la realidad que existe en nuestra región, que muchas personas utilizan la leña como un método de calefacción o también para cocinar o hacer otro tipo de actividades con ella, ¿qué recomendaciones se les puede entregar? Bueno, ya que la leña es como la opción más cercana a las personas, porque es mucho más barata, tratar de elegir leña que sea certificada, que sea leña seca, ¿ya? También están los productores de leña que tienen su organización y ellos tratan de velar porque esta normativa se cumpla. Sin embargo, es mucho más barato comprar leña húmeda. Entonces, una recomendación es que privilegie uso de leña seca. Si puede migrar a otro tipo de calefacción que sea mucho más limpia, ideal, sobre todo si alguna de las mujeres está embarazada, está gestando, es ideal que pueda dejar dentro de lo posible, si están las condiciones económicas para hacerlo. El otro, postular a todos estos subsidios, mejoramiento de viviendas, subsidios térmicos, a manera ya más al interior del hogar, cambiar las cortinas, si uno tiene unas más gruesas, eso para que ayude a contener el calor en la casa. Afortunadamente, es poco el porcentaje de población en nuestra región que utiliza leña para cocinar. Básicamente casi todo el mundo ocupa gas. Entonces, en ese sentido, un aporte. Eso, y si tiene esta boca o algún tipo de estos calefactores de leña, utilizarlo de manera adecuada, con el tiraje abierto al encendido, después cerrarlo, cosa de que el proceso de combustión sea lo más completo posible para evitar la emisión de humo en el tubo, que eso ayuda a la contaminación en general. Claro, bueno, hay alternativas que se pueden adoptar para contribuir también en lo que es la calidad del aire. Exacto. Y ir creando conciencia también, porque si bien también dentro del plan de descontaminación tiene un componente de educación ambiental, también nosotros como ciudadanos, ciudadanas, tenemos que también conversar con nuestros vecinos, ver, porque creo que la gente espera mucho la fiscalización de parte de la Seremi. La Seremi hace su trabajo, ha hecho el año pasado un montón de fiscalizaciones, pero también invito a las personas que nos están viendo, que seamos conscientes, que también conversemos con nuestros vecinos, veamos que este es un tema importante, que hay nuestros adultos mayores del barrio, de la cuadra, son los más afectados cuando nosotros estamos quemando de forma irracional leña, porque muchas veces uno ha visto personas que dentro de la casa andan muy desabrigadas, casi con short, un horno, entonces ahí no hay un uso racional de la leña. Entonces, creo que ampliar esta mirada de
comunitaria, de barrio, de que todos estamos trabajando para mejorar el sector, porque este no es un problema que uno va a resolver aunque yo me compre un purificador de aire, sino que es un problema que tenemos como sociedad. Entonces nos afectamos entre todos en la medida que no mejoramos el uso de la leña, o también invito a las personas a pasarse los datos cuando estén las postulaciones, ayudarse, etc. Claro, sí, bueno, se refería a la fiscalización de humos visibles. Nos vamos a separar unos instantes y al regreso vamos a estar también leyendo las preguntas de las personas que nos enviaron a través de las redes sociales, así que hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más programa. Ya estamos de regreso, estamos conversando con María Elisa Quinteros, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública, que nos ha comentado todos los efectos que tiene para la salud la contaminación atmosférica. Nos llegaron algunas preguntas a través de las redes sociales. Recuerden que en cada capítulo vamos a estar leyendo sus dudas, observaciones, inquietudes, y nos escribió Pamela Mella. Ella pregunta: ¿ha mejorado la calidad del aire considerando la disminución de vehículos en la ciudad? Respecto también, me imagino que se refiere a la cuarentena que muchas personas han adoptado de forma voluntaria o obligatoria. Claro, gracias, Pamela, por la pregunta, es bastante interesante. Básicamente es como la misma un poco percepción que tienen las personas de que la principal causa de contaminación es el tráfico. Y lamentablemente, esto en Santiago sí, tal cual, es tráfico, pero en nuestra región, en nuestra ciudad, es leña. Entonces yo miraba antes de reunirnos las concentraciones históricas y veo a simple vista en el gráfico, no hice ningún análisis mayor, que las concentraciones de estos meses han sido mayor que la del año pasado, de material particulado. En nuestra ciudad, no vi toda la región por el tema de las mediciones, que no hay antena en todos lados. Claro, entonces, en la ciudad, en Talca. Claro, y era lo esperable, porque si estamos más tiempo en casa, vamos a necesitar calefaccionar por muchas más horas, porque antes salíamos en la mañana, volvíamos en la tarde y encendíamos la estufa, ¿cierto? Pero ahora que estamos todo el día aquí, las personas que pueden, por supuesto, claro. Es lo que ha pasado también en Temuco, donde se ha visto aumento hasta un 20% más en las concentraciones. Entonces yo le diría a Pamela que en nuestra ciudad no es tan notorio, lo mismo que, por ejemplo, han dicho en Europa, en China, que todos felices porque se ven las montañas. No es la realidad nuestra. La nuestra acá, al estar en casa, hay más emisiones, más cantidad de material particulado y por lo tanto más contaminación. Ya, es una percepción entonces sí que tenían bastantes personas. Sí, es que es lo que, incluso yo antes de empezar a estudiar ambiente, yo pensaba igual, como veía los autos, y no es, en nuestra ciudad, y bueno, en Talca, Maule, sobre el 80% de las emisiones son de leña. Entonces, muy poquito de industria, porque no tenemos industria, a lo más la PF, que mucho tira vapor de agua más que contaminante, y las panaderías, muchas de ellas también funcionan a leña. Y lo demás es tráfico. Claro. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Escribe Constanza Cárdenas. Dice: si el aire empeora, ¿aumenta la posibilidad de contraer el coronavirus? Bueno, una de las interrogantes también que queremos conversar y que vamos a profundizar en lo que queda del programa. Bueno, gracias Constanza también por la pregunta. Esta es una muy buena pregunta porque es como lo que todos estamos esperando dilucidar, y aquí hay dos componentes. Uno, entender bien primero si el SARS-CoV-2 se transmite por vía aérea, esa es una pregunta, si esto se puede unir al material particulado, y lo otro es si el vivir en una ciudad con contaminación nos predispone a enfermar o agravarnos por COVID-19. Entonces, respecto a esta segunda parte, por supuesto,
Pensemos nada más que vivimos en una ciudad que podemos pasar de marzo hasta fines de septiembre con concentraciones altas de material particulado. Entonces, pensemos, nuestro cuerpo ya está siempre tratando de pelear contra estas partículas, o sea, hay una alteración, una inflamación en nuestro cuerpo que es constante, porque la exposición es crónica, a largo plazo. Entonces, claramente tenemos un sistema inmune que ya está un poco alterado, y si a esto sobreagregamos la aparición de este virus, por supuesto que eso aumenta la gravedad de la enfermedad, no tanto así el riesgo, porque se necesita el virus para poder enfermar. Y esto se ha visto en los últimos estudios publicados, hay uno interesante publicado en la Universidad de Harvard, que habla sobre un 8% de aumento en la mortalidad. También apareció hace unas poquitas semanas, creo que 2, uno hecho en los Países Bajos, que también ya hablaba de este aumento en la letalidad. Pues si uno vive en ciudades que están más contaminadas, en Inglaterra, y los estudios de los italianos que aparecieron a muy poco andar esta enfermedad, aparecieron las primeras alarmas desde ese mundo. Claro, bueno, Entonces, hay evidencia. aclarar nomás que agrava, ¿sí? Aumenta la gravedad de la enfermedad. Eso es lo que sabemos. Perfecto. Sí, bueno, vamos a seguir hablando de ese tema, pero antes voy a leer la última pregunta que nos hicieron. Dice Luis Quinteros: ¿la contaminación del aire o alguna situación de preemergencia ambiental, como ocurre en Santiago u otras ciudades de Chile, tiene impacto en la incidencia del coronavirus? Bueno, algo similar a lo que preguntaba Constanza. Claro, un saludo a Luis, que es mi hermano, que lo tengo de palo blanco. Yo por Twitter, lo vi por ahí. Claro, o sea, más que la incidencia es el riesgo, pero no tenemos del todo completamente entendido si la transmisión del SARS-CoV-2 es aérea, porque existe otros virus que sí se unen al material particulado, entonces ahí sí podríamos hablar netamente de la incidencia, pero hasta ahora no existe suficiente evidencia científica que avale esa teoría. Pero sí el tema de agravar el cuadro, si ya tengo diabetes, más encima vivo en una ciudad contaminada, va a empeorar mi cuadro de COVID-19. Sí, bueno, agradecemos a todos quienes nos escribieron. Síganos comentando a través de las redes sociales, porque vamos a estar leyendo todas sus preguntas en los próximos capítulos. Sí, bueno, es importante lo que menciona, porque hay estudios, hay evidencia entonces que señala que las personas con COVID-19 pueden agravar este cuadro a raíz de la contaminación atmosférica. ¿Qué pasaría entonces en nuestra ciudad, por ejemplo? Claro, o sea, ya esto es mucho más claro en gente que es crónica, ya principalmente un diabético, hipertenso, que tienen un sistema, o sea, tienen procesos inflamatorios ya de por sí que están sobreagregados con lo que produce la contaminación. Entonces, esto debiese aumentar el riesgo, o sea, de agravar su cuadro en estos días. Desafortunadamente no tenemos, que yo sepa, que estén dando un estudio que evalúe esto respecto a aire en nuestra ciudad, no existe en este momento. Pero claramente muchos de los cuadros o sea, de los casos de COVID que hemos visto que han tenido que acudir a urgencia o que han estado en la UCI, muchos de ellos quizás pueden haber se hayan agravado debido a la contaminación, pero algo que no tenemos línea base ni seguimiento como para afirmarlo. Entonces, uno, claro, puede extrapolar ciertas cosas o deducir algunas, pero claro, si vemos la prevalencia de hipertensión o de diabetes, podríamos tal vez hacer una relación entre esto. Pero también hemos tenido dificultades, por ejemplo, bueno, ahora desde el área de la epidemiología, dificultades con el acceso a los datos de COVID. Entonces es como
aunque pudiésemos, nos falta la otra parte, que son la base de datos en salud para poder hacer este análisis. Es algo que nosotros desde Salud Pública, el departamento empezamos a trabajar, queremos ver concentración de contaminantes y casos de COVID, de cierta forma un poco agregado como estudio ecológico, para comparar al menos las ciudades de la región del Maule, que tienen estaciones de monitoreo. ¿Y qué dicen los estudios? Porque por una parte se puede agravar el cuadro si una persona tiene coronavirus, pero existe, por ejemplo, mayor riesgo a contraer este virus debido a la situación que vive cada región con la contaminación del aire. Bueno, ese tipo de estudio yo no he visto publicado hasta ahora. Lo que sí he visto, asociación con letalidad, o sea, con que una vez que contrae la enfermedad tiene mayor probabilidad de morir por la misma, en lugares donde hay mayor contaminación, y también en mortalidad general, donde se ha visto, por ejemplo, este estudio que hicieron los chicos de Harvard, donde veían cada uno de los condados de Estados Unidos, y como tienen esta base de la Universidad de Johns Hopkins, pueden ver la asociación entre salud y contaminación por condados, y ahí veían este 8% aumento de la mortalidad general. Entonces, pero específicamente no hay estudios que evalúen. Claro, el riesgo, sí. Y conociendo esta evidencia, ¿qué acciones se podrían realizar para evitar algún tipo de agravamiento me refiero a personas que tienen un cuadro de COVID, que están expuestas a esto? ¿Se puede hacer algo? O sea, las medidas son esto de llamar a, primero, tratar de evitar, son las mismas medidas, lamentablemente, que para todo lo que mencioné anteriormente. No, evitar contaminación, disminuir, mantenernos seguros, pero lamentablemente nosotros empezamos esto más o menos abril, empezamos como departamento por nuestras redes sociales, un poco conversar estos temas, hablamos también con la gente de la Ceremi para poder empujar o ver si ellos pueden acelerar el recambio de calefactores, porque lo único es, como esta cosa es aire que está en el ambiente, por mucho que yo esté en mi casa y tenga como le decía, un purificador de aire, no saco nada, porque la aislación de nuestras casas, todas las que están construidas antes del 2000, no tienen aislación, entonces todo lo que está afuera está dentro. Entonces, por mucho que yo me aísle del mundo, es una cosa muy social este problema que tenemos. Entonces, la invitación, o lo que yo llevo ya meses diciendo, es prefieran, cámbiense a energías limpias dentro de las personas que puedan. Las personas que no puedan sean conscientes, usen la leña de forma racional, privilegien leña seca, mejore la aislación de sus propias casas con lo que tengan a mano, y hasta que estén todas las medidas de descontaminación disponibles para implementarse en las casas, y postular a los subsidios, informarse, educarse dentro de lo que se pueda. Pero esto sí, son políticas estructurales, entonces si no hay cambio de las viviendas y de la calefacción, no hay por dónde. Sí, bueno, hay desafíos pendientes entonces en materia de políticas públicas, en acciones que se pudiesen concretar para disminuir los niveles de contaminación. Claro, yo creo que todavía el plan de descontaminación está al debe, todavía hay hartos recursos, todavía hay hartos años que nos quedan, pero insisto, como este es un problema que va muy de la mano con los recursos socioeconómicos que tiene cada una de las personas, es súper difícil pedirle a alguien que no use su estufa si es lo único que tiene. Entonces, tiene bastante... Es difícil de abordar si no hay una política pública que de verdad se cumple. Y el PDA está funcionando, pero es a 10 años, va gradualmente aumentando.
Y bueno, por este tiempo de pandemia, yo insisto en llamar a las personas que nos estén viendo a usar, si tiene estufa eléctrica, y puede usarla, que la ocupe si tiene algún enfermo crónico en su casa, tratar de privilegiar energías limpias dentro de lo que se pueda. Sí, sí, en cuanto a las medidas de autocuidado, ¿cuáles son las importantes que debiésemos considerar también bajo el contexto de crisis sanitaria en que nos encontramos? Bueno, dentro del autocuidado yo creo que mantener ambiente interno, indoor, libre de contaminantes lo más que podamos, que la gente no fume en sus casas, porque si no sobreagrega, sobre todo si tiene algún familiar de los grupos de riesgo que nombré, niños, recién nacidos, niños, adultos mayores, crónicos y gestantes, porque eso agrava también la situación. Como autocuidado, las mismas medidas de ver qué tengo disponible para poder aislar mejor el mismo tema de la puerta, esa parte de abajo, que el aire ingrese frío, pero de verdad no es poco lo que las personas pueden hacer si no la aislación, no tenemos una normativa que sea potente de aislación de vivienda, porque si tuviésemos una casa passive house, que neutra casi, ni siquiera se mantendría el calor por sí solo, ni siquiera necesitaríamos estufa. Entonces tiene que ver mucho con el diseño también por eso insisto, que son cosas estructurales que tenemos que mejorar como país. Porque individual, mucho más las personas no pueden hacer sin recursos. Bueno, sí, es importante ese punto. Faltan que avanzar en acciones estructurales, políticas públicas, es el desafío pendiente principalmente en esta materia. Sí, porque para COVID es distinto, yo lo que estaba apuntando es aire. Entonces, medida individual o de autocuidado, evitar las aglomeraciones, evitar visitar centros comerciales, mantener la distancia, ojalá 2 metros, no 1, 2 metros de las personas, utilizar mascarilla, lavado de manos frecuente. Eso sí son medidas de autocuidado que le podemos pedir a las personas porque las pueden implementar. ¿Bien? Entonces, y evitar en lo posible salir de la casa, excepto lo que sea de suma urgencia o las personas que por las condiciones que estén necesitan salir a trabajar. Pero la distancia, no usar la locomoción colectiva llena, es decir, si la micro, el autobús va lleno, evitar subir, el colectivo también mantener la distancia, etc. Perfecto, bueno, se nos acaba el tiempo, le queremos agradecer, María Elisa, que nos haya acompañado en este capítulo. Muchas gracias por participar de este programa. No, muchas gracias, Daniela, por la invitación. Para nosotros de Salud Pública es siempre gratificante colaborar y poder transmitir un poco y democratizar un poco el conocimiento. Muchas gracias. Así es. Bueno, y así nosotros también finalizamos la edición de este programa. Siga junto a la programación de Campus TV. Envíenos también sus preguntas para los próximos capítulos. Muchas gracias por acompañarnos.